sí. Hoy hizo menos frío, ¿eh? Ay, no te oí, Juan. ¿Cómo, Juan Carlos? Hoy hizo menos frío o estoy acostumbrando o aclimatando. Creo que te Sí, estás seguro, aclimatando. seguro, seguro ya. Pues bien, ujú, sí, Ya estás estuvo ahí grabando, despejado Daniel. y ahora sí que es el... Ah, ok, ok. Ok, perfecto. Sí, para ya no hacer comentarios raros. Este, no, pero les digo que ya el sol de invierno, ¿no? Que ahora sí quema bastante, pero en la sombra sigue haciendo fresquecito. Así es. Pues muy bien, vamos a comenzar. Eh, la clase pasada, la última sesión que tuvimos, estuvimos hablando particularmente ya los obispados y de ese proceso de evangelización, digamos, y ese pleito por las doctrinas de indios y la forma de evangelizar. Sobre todo, digo, una forma muy general, ¿no? Lo que se hacía novohispana, en función de saber quiénes fueron los que llegaron a Nueva España, abarcó casi los 300 años, ¿no? El proceso de evangelización de toda la Nueva España, que es algo que creo que no les he o no, hecho mucho, o no he puesto mucho énfasis, sobre todo porque, bueno, sí, te he dicho que la parte central es lo primordial, es donde se van, digamos, donde se basa esta evangelización, pero luego pues vienen las conquistas durante el siglo XVII y siglo XVIII, las conquistas en el norte, en toda la zona de Sonora, Chihuahua, Santa Fe de Nuevo México, se van hasta las Californias, y las órdenes, particularmente franciscanos y jesuitas, pues también van junto con estos conquistadores para llevar a cabo una consolidación de esta evangelización. Y los procesos, pues al final, un siglo, 2 siglos después, van a ir cambiando, por supuesto, van a ser exactamente los mismos, perdón, que durante el siglo XVI, cuando viene a cabo ahora sí que ese primer proceso de evangelización. De hecho, digo, y lo digo porque no me acuerdo en verdad si se los he dicho o no, pero acuérdense que hemos hablado, bueno, o que existió más bien, tres procesos, o que algunos llaman tres o hasta cuatro procesos de evangelización, ¿no? Un acercamiento de 1524 a 1540. Luego un segundo acercamiento a los indígenas, ya con métodos y con nuevas órdenes religiosas de 1540, 50 hasta 1600. Un tercer proceso que ya es el de 1600, donde ya hay una iglesia novohispana, donde ya existe como tal, pues, una consolidación de los territorios, donde ya no se están enfrentando a culturas mesoamericanas, sino a culturas mestizas, porque culturalmente hablando, pues ahí sí ya hubo una transformación por parte de la sociedad, pero socialmente hablando, pues todavía no están del todo cercanos, ¿no? ¿Se acuerdan quién era Fray Pedro de Gante? ¿Quién sabe? Sí, era un holandés, ¿no? Un belga, ¿no? Flamenco, era de Flandes, que ahora es Bélgica. Fray Juan de Tecto y Fray Juan de Ahora, pues deciden enviarlos para ir de avanzada y ir haciendo un poco de labor de, pues, sobre todo de exploración, de ver pues, en qué condiciones está la Nueva España. Esta no lleva un año de fundación. Además, su cometido, acuérdense también, principalmente era hacerse cargo de las almas, los conquistadores, o sea, no tanto de los indígenas en ese primer momento, sino de los conquistadores. O sea, necesitaban religiosos aquí en América, pues para que confesara a los españoles,
empezar a conquistadores tal. ¿Qué después? Llegando más frailes, pues ya Fray Pedro de Gante justamente se une a los misioneros franciscanos y se enfoca particularmente en la evangelización de los indígenas de la Ciudad de México, de Texcoco, de él hemos hablado, ¿no? Pedro de Gante, ya habíamos hecho ese, digamos, históricamente ya habíamos mencionado el arribo y la llegada de este personaje junto con nosotros dos. Ahora, particularmente en esta clase, pues es el proceso y más bien los métodos misionales. ¿Qué métodos van siguiendo y qué métodos se van combinando? Mientras que, pues, esto es incluso hasta como los partidos políticos, yo les digo, ¿no? Con las órdenes religiosas. Es decir, mientras que uno dice que el otro, la otra orden religiosa dice que aquella y que el otro la va a no lo va a sucesivamente. Y vamos a tener mínimo 3 órdenes religiosas, que son franciscanos, dominicos y agustinos. Y luego además vamos a tener al clero regular, que también pues va a decir, es que las órdenes no se enfocan en lo correcto o en lo primordial. Fray Pedro de Gante dice ahora sí que en sus textos, en sus letras, ¿no? En sus palabras, y así lo narra. He escogido unos 50 más avisados y cada semana les enseño a uno por uno lo que toca decir o predicar la dominica siguiente, lo cual no me es corto trabajo. Atento día y noche a este negocio para componerles y concordarles sus sermones. Es decir, Fray Pedro de Gante, estamos hablando de 1530, o sea, después de 15 años de llevar a cabo una labor, él escribe y escribe a sus superiores, diciéndoles, su método es enseñarle a los niños, particularmente porque los niños son los, digamos, los que absorben todo. Que todo, y además, no, yo digo, no conozco a los dioses, a los mesoamericanos, la religión mesoamericana, entre comillas, como 1535 que está escribiendo Fray Pedro de Gante, varios años de la conquista. Y los niños a los que está poniendo a leer apenas tienen años, 9, 10, 11 años. Entonces, nacieron en este momento de la conquista. Técnicamente, de acuerdo a lo que dice Pedro de Gante, tienes que ellos les enseñen a los padres, que ellos sean, además, digo, no creo que, o sea, no existía ese dicho, por supuesto, ¿no? Pero esto es como en el teatro, cuando dicen que trabajar con niños y animales, pues es ahora sí que no llevarse los aplausos. ¿Por qué? Porque el niño y el animal siempre son más tiernos, siempre son más carismáticos, ¿no? Caen mejor. Y entonces que un niño esté al frente en el templo dando el sermón, es carismático para la sociedad, es agradable, ¿no? Hay confianza en ese sentido. Con la sociedad le creen un poco o le creen más de lo que les está diciendo. Entonces esa es la parte interesante, sobre todo con el método misional franciscano. Si lo vemos a lo mejor en un modo o con una concepción mucho más, con valores más bien actuales, vemos que los franciscanos siguieron todo populista, ¿no? Un todo a la parte baja de la población, a la parte pobre población o a la parte muy, ¿no? O sea, es decir, sin enfocarse en el cacique, sin enfocarse en el líder, sin enfocarse en una persona, en un solo, cacique o líder, sino más bien es, por ejemplo, los dominicos. Los dominicos que particularmente se vio que se enfocan
en la parte, en caciques, se enfocaron en las ciudades españolas. Sí llegaron a pueblos, pero que no daban sus sermones de esa forma, no daban sus sermones para eh, pues, vamos, llegaban los atenienses nobles, indígenas, incluso hay quien dice también Diego Valles, si mal no recuerdo, dice, en el día enseñó a leer, escribir y cantar, en la noche doctrina cristiana y sermones, ¿no? Diego Valdés fue un hijo de un español y de una tlaxcalteca, que técnicamente fue el primer mestizo convertido en fraile. O sea, fue el primer mestizo que se aceptaron como fraile allá en Tlaxcala, y él está hablando de Fray Pedro de Gante. Diego Valdés, en 1547, está diciendo esto de Pedro de Gante. Es decir, seguramente Diego Valdés era uno de esos niños, bueno, no seguramente, ahora lo sabemos, ¿verdad? Pero por estas palabras podemos deducir que fue uno de esos niños en los cuales influyó Pedro de Gante. Entonces, pues justamente, insisto, la evangelización va completa. Métodos de vida, formas religiosas, coro, doctrina, leer, escribir, o sea, es una educación completa la que van a llevar a cabo los frailes franciscanos y en realidad los evangelizadores, ¿no? Porque vamos a tener, insisto, de todo, en todo ello. ¿De acuerdo? En 1525, fíjense, desde 1525, y digo, para darle un poquito de realce a Pedro de Gante, y por qué es tan famoso y por qué tiene una calle, pues porque es uno de los que llevó a cabo el método misional y que todo mundo siguió de alguna forma. En 1525 hizo un libro que se llama La Doctrina en Lengua Mexicana. Si dijimos que él llegó en 1522, lleva 3 años aprendiendo el náhuatl. Y sin embargo, bueno, pues 3 años, a lo mejor para nosotros nos sorprende, pero pues si se dedica todo el día a eso y si además habla náhuatl, pues a lo mejor en un año rápido domina. Y por otro lado, pues seguramente él no la escribe solito, se apoya en otros personajes. Pero a lo que voy es que inmediatamente deja ver ese método de yo me acerco a ustedes como sociedad y no al revés. Sí, no exijo como que ustedes como sociedad se acerquen a mí y si quieren, si no, pues aprendan, ¿no? No haciendo el contrario. O sea, yo voy, aprendo lo suyo y les explico en su lengua. Después ya que ya su lengua y ya comuniquemos en mi lengua, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la parte importante también con este traje. Entonces, el de aquí es que llevan a cabo toda una actividad educativa, toda una acción, digamos, de acercamiento con los distintos pueblos. Por supuesto, pues que la cosa se va complicando cuando se empiezan a salir del centro de la ciudad, o bueno, del centro de la Nueva España, porque la ciudad nada más es el centro, ¿no? O sea, en esos momentos la Ciudad de México solamente era lo que hoy es el centro histórico. Y de pronto van a Oaxaca, y en Oaxaca no hay, náhuatl, no hablan lengua náhuatl, hablan mixteco. Por ahí hay muchas comunidades también que hablan zapoteco en esos momentos. Y entonces, híjole, ¿y ahora cómo me comunico con ellos? Ah, pues ahora aprendo, ¿sí? Van hacia la región de Querétaro, de Michoacán,
y o aprendes el purépecha o no hay forma de comunicarse, o aprendes el otomí o no hay forma de comunicarse. Y entonces eso para nosotros como historiadores, la sociedad actual, pues es algo riquísimo, porque al final se dedicaron a hacer vocabulario, lo que conocemos como vocabularios, que en realidad son diccionarios, ¿no? El vocabulario en lengua náhuatl de Fray Andrés de Olmos, el vocabulario en lengua zapoteca de ay, no recuerdo, un dominico hizo el vocabulario zapoteca, fue Fray Agustín David Padilla, y vocabulario en lengua zapoteca. Varios, ¿no? El vocabulario en otomí, no me acuerdo vocabulario, pero después van a haber escritos en otomí, ayudan a entender, o sea, esa es la parte que para ahora, pues ahora lo entendemos al revés, del español, o sea, ¿cómo quiero aprender el otomí? Pues a partir de tener esos vocabularios. Pero sobre todo, algo importante, los conventos, si allá en Europa ellos se habían convertido desde siglo VII, se habían convertido en esos espacios de auge cultural en donde se concentraba la cultura. Cuando dicen que en la Edad Media no hubo arte, no hubo cultura, nos están mintiendo, por supuesto, ¿no? ¿Quiénes dijeron eso? ¿Quiénes expandieron esa teoría o esa creencia de que en la Edad Media pues no había nada y que era la época del oscurantismo? Los renacentistas, porque no hubo la cultura y no hubo el arte que ellos querían que existiera, pero de que hubo una cultura y de que hubo un estilo artístico y de que hubo manifestaciones culturales artísticas, las hubo. O sea, de oscurantismo no tenemos nada en la Edad Media, hay mucho. Lo que pasa es que está concentrado en los monasterios, porque los frailes pues, son los que, bueno, los monjes son los que controlan esa cultura y son los que entienden que sí se puede y no se puede. Lo mismo acá, los frailes que van a llegar a la Nueva España, en los conventos van a crear colegios, van a crear escuelas para hijos de nobles, escuelas de primeras letras o colegio de primeras letras, para indígenas o para los adultos indígenas. Van a crear colegios para los miembros de las órdenes mendicantes. Van a crear centros artesanales, bueno, que ahora nosotros le llamamos, ¿verdad? Eran de oficio, los famosos centros de oficio, en donde le enseñan un oficio a las comunidades. Ahí está Vasco de Quiroga y los franciscanos en Michoacán enseñan a trabajar madera, que les enseñan a hacer instrumentos musicales, ¿sí? Entonces, pues a la se convierten pues en esos recintos, o sea, ahorita yo creo que la mayoría de los, pues si no es el convento de Santo Domingo en Oaxaca, que es un convento enorme y que tiene oro por todos lados, una decoración preciosa, ese convento todos los llegamos a ver a lo mejor igual, ¿no? Sí, tienen pinturita, pues sí, ¿no? Los tenían que tener bonitos o hay algún estilo artístico agradable, pero y cuando te das cuenta que en esos lugares era el centro de la vida de una población donde se confesaban, donde aprendían, ¿no? Bueno, nos dicen que al convento no entraba nadie más que los frailes. Y es cierto, entraban y salían, pues no diré que su antojo, pero pues entraban y salían para aquí. Ahorita les enseño algunas pinturas, más adelante, pero las pinturas murales que van a ver en los conventos con objetos religiosas
sí sirve para los puestos, sirve para que ellos recuerden, para que ellos tengan presente constantemente el cristianismo y la ideología y poblados y en las ciudades principales. Por ejemplo, esta litografía, esta que tenemos aquí, del convento de Francisco en la Ciudad de México. ¿Alguien lo conoce? No me mentan porque no es cierto, no creo que nadie lo conozca. No, porque ya está destruido. Ese convento de San Francisco estuvo en la americana. O sea, de hecho, en el patio prácticamente de la torre latinoamericana. Y 2 manzanas, ahora sí que rumbo al vamos a decirlo, es con una lógica pues de romper el poder que tenían estos franciscanos en toda la sociedad, ¿no? O sea, digamos, este es el convento de San Francisco, estamos aquí, todo es fácil, este también es un dibujo recreado de lo que fue el convento de San Francisco. La iglesia, por ejemplo, todavía existe. Esta fachada de aquí tenemos clausurada y la fachada de Vero, que les borro las líneas porque ya no ven. Esta es la calle y por aquí entramos. Sí, normalmente vemos esta fachada. No sé si alguien si está en la casa actualmente, más o menos. Bueno, dense cuenta, tenemos un atrio, el atrio de la iglesia, que es todo este paticito donde estoy poniendo todas estas líneas rojas. Pero 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, lo podríamos considerar como un 10º claustro. Es un convento enorme, es un centro cultural enorme. ¿Por qué? Pues porque ahí iniciaban a los nuevos frailes, es decir, a los novicios. Los tenían separados en los claustros. En este, particularmente el de la huerta, pues era donde llevaban a cabo toda su labor indígenas, o para los indígenas, permitían que los indígenas entraran y que les enseñaran cuestiones de herbolaria, les llevar todas estas plantas, pero también al revés, los frailes traían técnicas diferentes, técnicas diversas. Muchas veces, cuando yo les doy de retos en estas huertas, parte de su forma de vida, ellos ya sabían, sí que sabían, o sea, evidentemente, pero les enseñan a cultivar la mayoría de o en muchos productos que den dos cosechas al año. ¿Con qué? Pues crónica del crónica de una especie de vivero, sin los carmelitos o de indígenas. Sí les enseñaron nuevas técnicas, eran mejores, eso también es importante, pero sí les enseñaron nuevas técnicas, diferentes técnicas. Esto también aquí, pues es algo impresionante lo que poco a poco.
en la vida cotidiana les estoy introduciendo, ¿sí? Al grado de que, como yo les dije con los condos, cuando ahora ya son cristianos, la mayoría de los indígenas, o todos los indígenas de cierta población, ya no hay necesidad de que yo les exija y de que yo los obligue a construir conventos. Ellos solitos proponen y se ofrecen para construir un convento y para llevar a cabo esta labor, ¿no? Y entonces todos estos templos, claro, porque evidentemente y va creciendo. Pues, vean aquí, esta es otra línea, la antisacristía. Bueno, aquí pone anti, pero es ante, no es con E. Del convento de San Francisco. Está en un libro de Manuel Rivera Cambas, de Antonio García Cubas, perdón, Antonio García Cubas, que es México de mis recuerdos. Y es una litografía del siglo XIX. Todavía existía este convento. Pero sobre todo lo que les quiero insistir con esta litografía es, vean cómo en la antisacristía, o sea, antesacristía, perdón, aquí está el claustro y hay personas, hay niños y hay personas ahí dentro. O sea, no es como nos lo han pintado en muchas ocasiones, que al convento no entraba nadie y que no salía nadie. No, difícilmente. Aquí en la Nueva España eso difícilmente ocurrió. Tal vez en los monasterios europeos, o tal vez en el desierto de los Leones, ese sí, ¿no? O en el desierto de Tenancingo. Sobre todo porque pues, esos funcionan de una manera, con una vida espiritual. Pero estos que se dedican a la sociedad, no ocurrió de esa forma. Creo que esa litografía está en el Munal, ¿eh? Esta está en el Munal, ¿verdad? Sí, sí, tienes razón. Tienes razón, esta también la tienen ahí. Antonio García Cubas, si mal no recuerdo, también eh, hizo varios libros. No, no sé si pero sé que hay varios libros en donde los ilustró. Después hubo ilustraciones de este personaje y ahí aparecieron, si mal no recuerdo. Entonces sí es cierto. Las mujeres no iban a la escuela, sí iban. Sí iban a la escuela, porque no todas las mujeres, no era una mínima parte, ¿no? Iban a la escuela, pero sí había algunos que en Texcoco, a la escuela para donde evidentemente también aquí se les enseña más allá de la vida cristiana. Eso es sí, algo importantísimo, se les enseña cristiana, pero pues también labores como por ejemplo la palabra, es decir, la educación no le tienen que dar a sus hijos, que después, por supuesto, estas van a crecer, son nobles indígenas, o sea, no estamos hablando de nobles o de la nobleza española, estamos hablando de la nobleza indígena. ¿De acuerdo? Entonces, ellas, niñas indígenas, van a casar con un cacique probablemente, que van a tener hijos que van a heredar ese cacicazgo y esa nobleza indígena, pues entonces tienen que irle enseñando a sus hijos. Entonces, mientras yo les enseño también a las niñas y de alguna forma pues, las tenga protegidas, porque así a su vez ya nadie con un conquistador reclamará esa, digamos, a esa mujer, ningún conquistador tendrá esa posibilidad de raparlas, de robarlas, de violarlas, incluso porque eso también ocurría. Entonces se les da protección y por otro lado, pues se protege el que va para tener siempre controlado el resto de la población indígena. Yo
y esta educación, seguramente seguirán a ese líder. Pocos se harán a un lado. Este colegio para señoritas o bueno, en escuela primaria, creo que es, o secundaria, no recuerdo, pero ahí está, ¿no? En su momento, por supuesto, pues ha ido transformándose bastante este espacio. Y entonces es algo también que sirve, digamos que les sirve muchísimo para esa evangelización. Otro espacio importante para los mismos frailes franciscanos fue el colegio de Cruz, el colegio de Tlatelolco. Es el de la Santa Cruz de Tlatelolco, de Santa Cruz en Querétaro, Maximiliano encarcelado, pero no es el mismo, ¿eh? O sea, por eso ahorita me confundí de colegio. Santa Cruz de Santiago Tlatelolco, la primera institución de educación superior de América Latina, bueno, de todo en realidad. No fue la Real y Pontificia Universidad, que esa se fue hasta años después, hasta el 43, creo, ¿no? Que es cuando termina por fundarse la Real y Pontificia Universidad. En este caso, estamos hablando del Colegio de la Santa Cruz, que pues técnicamente es de estudios superiores y que después sirve para la preparación, es decir, como preparatoria para la universidad. Acuérdense que la universidad pues es la encargada de otorgar todos los títulos, títulos universitarios, ¿no? La universidad es la única que puede darte el grado de licenciado o doctor. En los colegios sales, ahora sí que te otorgan el grado de bachiller. Es como ahorita, como en las universidades. ¿Cómo les llaman? Por ejemplo, en la UNAM, digo, se me ocurre, la escuela, la CENEP, las que eran ENEP, Escuela de Estudios Superiores, una cosa, no otorgaban títulos, Acatlán, Aragón, todas esas, sino que directamente pues tenían validados universitario por la UNAM. Y ahora ya las convirtieron en FES, Facultad de Estudios Superiores. Ahora ya pueden otorgar títulos. Lo mismo así con los colegios. Estos colegios ya oficialmente para los bachilleres, pues ya salían con cierto título. Después de ahí tenían que ir a una universidad para adquirir el grado de licenciado y de doctor, ¿verdad? Pero son importantes porque además aquí ingresaron muchos indígenas y aquí Fray Bernardino de Sahagún hizo su libro, ¿no? Hizo su libro de Historia de las Cosas de la Nueva España. Ayudado y apoyado por los indígenas. Fray Bernardino de Sahagún, con todos estos problemas que se enfrentaron de comunicación, todos estos conflictos que tenían para la comunicación con los indígenas, pues entendió que primero, ya lo sabían, porque ya varios, Fray Pedro de Gante, uno de ellos, Motolinia otro, o sea, ya varios frailes habían puesto atención en que tenían que conocer las cosas y la lengua particularmente, ¿no? Decían ellos, Fray Pedro de Gante y Andrés de Olmos, aprenden la lengua de los indígenas. Pero dice Fray Bernardino de Sahagún, no basta con aprendernos la lengua, necesitamos saber quién es Huitzilopochtli, necesitamos saber quién es Tezcatlipoca, por qué le están rezando a ese Dios, por qué siguen teniendo las figurillas, qué hay, o sea, qué hay de importante en estos personajes, cómo era la cultura antes de la llegada de nosotros, para saber entonces contra qué, ahora sí que qué estamos combatiendo, contra quién debemos combatir. Y entonces, por eso, a partir de informantes, inicia el libro de Historia de las Cosas de la Nueva España. ¿Quiénes son esos informantes?
indígenas que nacieron ya en la Nueva España, que no vivieron la conquista, que no vivieron en Mesoamérica, a los cuales les contaron sus padres lo que había, a los cuales les contaron sus padres la cultura mesoamericana, se las platicaron. A lo mejor un poco se las enseñaron, pues sí, probablemente sí, pero que al final de cuentas solamente la escucharon. ¿De acuerdo? Fray Bernardino de Sahagún. Te lo escribo aquí, Thais. Bueno, es... Ahí, Sahagún. Con H, ¿verdad? Creo que sí. Sí, Sahagún. De pronto dudé, si mal no recuerdo. Pero ahí está. Fray Bernardino de Sahagún. Vale decir que esto es uno de los textos más impresionantes bueno, no sé si de los más, o sea, hay tantos textos que impresionan, que son riquísimos en toda esta historia cultural y en todos estos temas, pero particularmente en 1960, 1950-60, el padre Garibay, Alonso, no es Alonso, es... Uy. Bueno, Garibay es su apellido. El padre Garibay empezó la traducción del texto, o la traducción más bien, porque no había que traducirlo. Empieza a transcribir el texto de Fray Bernardino de Sahagún. Y luego, quien continúa con esta labor es Miguel León Portilla, este historiador mexicano de la visión de los vencidos que les platicaba, pues falleció en febrero, si mal no recuerdo, marzo, de este año, sí. Bueno, no me acuerdo si este año o el año pasado, ya no sé en qué mes vivo, en qué año vivo, pero acá el profesor, el maestro Miguel León Portilla, pues es uno de los estudiosos de Mesoamérica más importantes de México, por supuesto, que tiene su texto de la visión de los vencidos, es uno de los que más se ha traducido del español a otras lenguas, a tantas lenguas, y Ángel María Garibay. Gracias, Juan Carlos. Gracias. Y fue alumno de Ángel María Garibay. Miguel León Portilla fue alumno de Ángel María Garibay. Él hizo sus estudios de lengua náhuatl, literatura náhuatl y todo esto. ¿Cuál es lo importante? ¿Sí? Y lo importante en esto es que Fray Bernardino de Sahagún, en el Códice Florentino, porque así se le llama, porque por alguna razón quedó en Florencia ese texto de Fray Bernardino de Sahagún, escribe en una foja, ¿sí? En una foja, como vamos a ponerlo así, o sea, vamos a decirle hoja, escribe en náhuatl, del lado izquierdo, ¿sí? Náhuatl, algunas imágenes de vez en cuando, ¿no? Y sigue escribiendo en náhuatl, y luego del lado derecho en castellano. Todo en castellano. Y entonces lo que hizo Ángel María Garibay y Miguel León Portilla, pues fue transcribir todo lo que dice aquí, pues, con las letras, ¿no? Del náhuatl, y todo lo que dice aquí en castellano. Lo transcribieron y así publicaron las primeras versiones del Códice Florentino. Hace 10 años aproximadamente, Miguel León Portilla, no sé por qué razón, no sé quién le dijo, ya no lo sé, empezó a intentar comparar, o sea, la lógica que ellos siguieron es que pues la traducción del castellano era lo mismo que lo que decía en náhuatl, ¿no? O sea, que entonces pues era exactamente lo mismo y que pues, no había necesidad de traducir.
pero cuando en sus estudios, porque hizo su vocabulario náhuatl y sus textos en lengua náhuatl, y entonces intentaron hacer la traducción y se dieron cuenta que no decía lo mismo, o sea, que eran dos cosas distintas. Era un texto completísimo, Códice Florentino. Y entonces, pues estuvo en proceso. No me acuerdo si ya se habrá publicado, pero por ahí en el Instituto de Filológicas, y si mal no recuerdo, de Filológicas de la UNAM, iban a publicar justamente estas traducciones en donde, pues técnicamente se dicen todavía más cosas. O sea, Fray Bernardino de Sahagún escribió en náhuatl. Probablemente, les insisto mucho, basado en sus ayudantes, en sus informantes, que eran indígenas y que conocían el náhuatl. Pero vamos, pues son formas de comparar y son formas de adentrarse y acercarse a la cultura mesoamericana por parte de los frailes. ¿De acuerdo? Fíjense también, Valadez, Diego Valadez, bueno, no creo que con usted no he visto lo de la guerra chichimeca, pero ya lo veremos adelante. Pero Diego Valadez es el que escribe el texto de la guerra chichimeca porque él acude hacia el norte a la evangelización y pues todas las complicaciones, todas las complejidades que tiene. Pero él escribe una retórica cristiana, la famosa retórica cristiana, que uno diría, bueno, retórica cristiana, pues me suena como a un texto de lengua, ¿no? O de justo, ¿no? De retórica, pero en cristiano. O yo qué sé, a eso suena. Pero no, en realidad la retórica cristiana, pues en lo que se enfoca es escribir para los indígenas los textos cristianos. ¿Sí? O sea, vamos a tener mucho de eso por parte de los frailes del siglo XVI, del siglo XVII. Bueno, y esto lo pongo porque pues es una litografía que aparece en el texto de retórica cristiana, que después ya se reproduce, en donde aparece Diego Valadez y cómo tiene a todos los indios chichimecas alrededor y les está enseñando y les está educando. Al final de cuentas es una escuela lo que llevan a cabo estos personajes. Pero ahora, el hecho de que se involucren tanto los indígenas con los frailes y al contrario, y que también muchos españoles participen, y muchos, a lo mejor no el 100%, pero sí una cantidad considerable, son parte de las tradiciones mesoamericanas y al revés. O sea, si hay una mezcla, si hay un mestizaje, por más también que se han enfocado mucho en decirnos que en las ciudades no había como tal esta mezcla, sí, en las ciudades, pero, o sea, no se mezclaban españoles con indígenas, pero en los pueblos tenían que hacerlo, porque en los pueblos de indios o en las villas, que son espacios fundados también por los mismos frailes, había una superioridad casi siempre indígena. Entonces, los españoles tenían que participar en todas estas celebraciones. Y luego viene el grave problema, como yo en la clase antepasada, bueno, hace 15 días más bien, les comentaba, que el hecho de que los frailes en un primer momento fueran tan poquitos, evangelizaran un pueblo y de ahí no tardaran más de un año en regresar a ese pueblo, lo que provocaba es que los indígenas malinterpretaran de alguna forma la religión, malinterpretaran las creencias, transformaran o en lugar de ellos creer en la religión cristiana, traían cosas de la religión cristiana para su propia religión mesoamericana, su propia religión indígena, digo, llamémosle así. Y entonces las fiestas se convierten en un espacio sincrético, en un elemento sincrético. Las fiestas de pueblo, si ustedes van,
por supuesto, pues ya son mucho más modernas, ya se introducen demasiados conceptos nuevos, ¿no? Modernos. Pero si todavía visualizamos tradiciones muy particulares en poblados, a lo mejor, pues mucho más alejados de las zonas metropolitanas, vamos a detectar también elementos de sincretismo, ¿no? O sea, le rezan a Cristo, le rezan a Dios o al santo principal, pero a través de rituales, de bailes, todavía llevan el copal, todavía llevan, no sé, digo, San Juan Chamula, por ejemplo, pues es uno de los casos más interesantes, más importantes de ese sincretismo. Ellos creen en Dios. Los chamulas siguen creyendo en Dios, en Cristo, a la fecha, pero no hay sacerdote que oficie misa en su iglesia. Tienen una gran cantidad de santos, pero tienen también muchas ritualidades, ¿no? Lacandonas o chamulas como tal. Entonces, es el claro ejemplo, en la actualidad es el claro ejemplo de ese sincretismo que en muchos pueblos ocurrió. O sea, sí, ya me enseñaste a Dios, creo en Él, pero a mi manera, a mi forma. Y entonces yo llevo a cabo esa ritualidad como se me antoje. Distinta en las ciudades. Y por eso en las ciudades se enfocan mucho en, digo, más allá de toda una tradición, en las ciudades además se enfocan mucho en mantener, ¿cómo se dice? Constantemente el ritual cristiano sin que falle, el ritual cristiano que viene de Europa y que tiene que ser muy puntual porque pues de alguna forma hay que dar el ejemplo, hay que poner el ejemplo, ¿no? Y entonces vamos a tener dos festividades diferentes que se parecen demasiado, pero que participan eh, distintos personajes. En las ciudades participan prácticamente puros españoles y en los pueblos las danzas y los rituales indígenas. En las ciudades el Corpus Christi, la Semana Santa, la fiesta de San Juan, ¿no? En julio, perdón, en junio, la de San Miguel en septiembre, a lo mejor, bueno, por ahí se me escapaba también la de la Virgen del Carmen, que después ya para el siglo XVIII, digo, ya me adelanté mucho, pero para el siglo XVIII va a ser todavía más importante, la de la Guadalupe, por supuesto, ¿no? La Virgen de Guadalupe, que bueno, eso ahorita es otro tema de sincretismo, pero bueno, ahí también aparece, ¿no? Muy, muy importante, Navidad, ¿no? Evidentemente. Y entonces son grandes procesiones en donde sacan al santo, sacan a la Virgen, trasladan a la Virgen o al santo y lo pasean por toda la ciudad o por todo el pueblo, dependiendo del caso. Y bueno, no es que no sea lo mismo, no es tan importante, no, más bien, hay jerarquías, eso es lo que quiero decirles. Hay jerarquías dentro de estas procesiones, ¿sí? Y ese es el pleito incluso social de esta ritualidad. Es decir, los que cargan estos que cargan el palio, uno pensaría que cargan los palios son justamente estos palos, ¿no? Que le van dando sombrita a la Virgen. Uno diría, pues son sirvientes, esclavos o como lo quieran ver, ¿no? Pues porque los están poniendo a cargar. No, esos son los personajes más importantes. O es el obispo, o es el párroco, es el sacristano, es el fraile, el general de la orden. Esto es lo más importante que existe, cargar el palio, hacerle sombra al santo, a la virgen, al personaje. Y luego detrás viene los obispos o arzobispos. Y luego detrás vienen miembros de las órdenes religiosas, en orden siempre, franciscanos, dominicos, agustinos, jesuitas, mercedarios, carmelitas, franciscanos descalzos, se me van los juaninos y luego
todos los demás betlemitas y todos los demás, las demás órdenes religiosas que llegaron ya después. O sea, es más adelante, o sea, siempre va hasta adelante los que llegaron primero a la Nueva España, que son los más importantes, según esto. O sea, jerárquicamente son los mejores o los más importantes. Había pleitos en estas ritualidades, había pleitos. ¿Por qué? Por ejemplo, no fallaba que los dieguinos, ¿conocen a los dieguinos? Son los franciscanos descalzos que ellos fundaron el convento de Churubusco, lo que ahora es el Museo de las Intervenciones, o también se establecieron, por ejemplo, en la Alameda, en lo que es el Museo Alameda Arte Actual, que es un amarillito donde estaba el quemadero de la Inquisición. Pero bueno, esos dos conventos, ¿no? Son los dieguinos, los franciscanos descalzos, que llegaron hacia el siglo XVII, 1612, 1614, creo que fueron llegando a la Nueva España. Y entonces, en las procesiones, pues ellos decían, somos franciscanos, nos toca ir hasta adelante con nuestros hermanos franciscanos. Y hubo un año, lo cuenta a Jofrín, que es un sacerdote, a Jofrín, que tiene un diario que vino en 1640, 42 a la Nueva España, y cuenta que se empezaron a agarrar con los cirios y con los bastones, se empezaron a pelear dominicos y franciscanos descalzos, dominicos y dieguinos, pero a pelear a muerte, o sea, decían a pelear a muerte. ¿Por qué? Pues porque los dominicos alegaban que ellos tenían que ir hasta atrás porque fueron de los últimos en llegar, y los otros decían que como eran franciscanos, les correspondía ir hasta adelante con sus hermanos franciscanos. O sea, para unas cosas sí eran franciscanos y para otras siempre ya no. Esas situaciones, o sea, nos parecen, la verdad es que a mí me parecen siempre muy chuscas, ¿no? Como que un sacerdote está peleando con otro sacerdote, pero pues pasaban. Era la ritualidad y la importancia que le daban al ritual. O sea, ya no nada más para la evangelización, sino de una tradición cristiana novohispana, nueva. Porque esto no ocurre allá en Europa. Esto de las procesiones y luego procesiones además con ese orden no ocurre. ¿Por qué? Pues porque allá no hay un orden particular, ¿no? O sea, sí hay procesiones, pero no hay un orden, justamente dice Juan Carlos, la humildad franciscana, ¿no? Exactamente. Insisto, allá no hay un orden cómo participar, allá, o sea, llevan distinto orden, pero aquí, ¿no? Es parte de esa ritualidad y de esa religión que no nada más es evangelización para indígenas, sino para toda la sociedad novohispana. ¿Ubican esto? Esto es la villa Basílica de Guadalupe. Claro, aquí nos falta la que construyó Pedro Ramírez Vázquez, ¿no? Pero, pero bueno, pues en ese momento no existía, por supuesto. Esa se construyó hasta el siglo XX. Evidentemente, el tema de la Virgen de Guadalupe, pues es un tema muy complejo, muy complicado, por supuesto, porque pues yo les tengo que decir y yo les voy a platicar sobre todo la parte histórica. ¿A qué voy? A ver, ¿qué me dicen por aquí? Exactamente, dice Juan Carlos, ¿no? Sin el estadio guadalupano, que no aparece aquí. Les digo, yo les tengo que platicar la parte histórica, la parte elemental, que va a ser muy distinta a la parte del credo y a la parte de las creencias, ¿no? Para los que a veces les es complicado esto. O sea, ¿qué voy? No por lo que yo diga quiere decir lo contrario. En 1500, al Cerro del Tepeyac, como dice Marco, ese es el Cerro del Tepeyac, exactamente. En 1500,
en 1531, en diciembre de 1531, resulta que un indígena mestizo en realidad, ¿no? Eh, llamado Juan Diego, bueno, no sé, no me acuerdo su nombre, no me lo sé exactamente, pero bueno, así se le ha puesto. Juan Diego pasaba por aquí todos los días para acudir, pues, para acudir a la Ciudad de México a vender sus productos y para ir al colegio de Tlatelolco. Él acudía al colegio de Tlatelolco. Y un día de estos, bueno, un día no, en el 10 de diciembre, si mal no recuerdo, en 1531, se le aparece la Virgen de Guadalupe. Evidentemente nosotros lo que sí sabemos, o sea, por hechos, por, por vestigios arqueológicos, vestigios materiales, lo que sí sabemos es que arribita de este cerro existía un templo dedicado a Tonantzin, Cuauhtlatoatzin, dice Marco, Cuauhtlatoatzin, era el nombre de Juan Diego, exactamente, ¿no? Entonces, sabemos que aquí, a Tonantzin, Coatlicue, había un templo arribita de este cerro. Insisto, para los que crean y que evidentemente pues, va a ser lógico, pues es un espacio sagrado, al final de cuentas. Tiene lógica que ahí se aparezca la Virgen de Guadalupe. El asunto es que nosotros sabemos por Fray Juan de Zumárraga en 1532 los momentos de la aparición de la Virgen y el proceso de que se apareció la Virgen. De ahí no volvemos a saber más, históricamente me refiero a algún documento o que alguien la mencione, que alguien diga algo, que alguien comente, que alguien diga algo, no lo sabemos sino hasta 1612. 1612, cuando aparece el texto de el Nican Mopogua, que es el texto que habla de las apariciones de la Virgen. Entonces, un siglo completito no saben nada de la Virgen, ¿sí? Probablemente, y no probablemente, a ver, de acuerdo al agua, cuando la Virgen se le aparece, le pide que pues vaya con el arzobispo, bueno, en ese momento era el obispo en realidad, con Fray Juan de Zumárraga para que le construyan una capilla. Zumárraga no le cree. ¿Cómo que a un indígena se le va a aparecer la Virgen? Si nosotros somos los que creemos en Dios, si nosotros somos los que traemos toda la religión y ahora resulta que a ellos se les aparece, porque era una gran, pues digamos, un honor, ¿no? De alguna forma. Entonces no le creen. Regresa al Tepeyac o a esta zona y le indica que la Virgen se le vuelve a aparecer y le indica que recolecte unas rosas de Castilla que andan por ahí y que se las lleve como símbolo del milagro. Cuando las lleva a Juan Diego, cuando se las lleva a Zumárraga y se las muestra en el ayate, pues ahí aparece. Ahora sí le cree Zumárraga y va con toda la comitiva eclesiástica a fundar esa capilla. Pero pues si se dan cuenta, en el cerro se puede fundar por varios lados, o sea, no hay un espacio único. De acuerdo al Nican Mopogua, la Virgen le indica a Juan Diego que en donde brote un manantial, allí le construyan la capilla. Y entonces, esta es la primera capilla que construyen en el Cerro del Tepeyac, según el Nican Mopogua. Como no hay vestigios de esa primera capilla, sino de una del 18, lo que pasa es que esta es la capilla del Pocito. Y en el siglo XVIII, pues se transforma la capilla del Pocito y la reconstruyen y la hacen más bonita, parece ser. Entonces no sabemos si en verdad sí fue la primera o no. Después de la del Pocito, construyen la del Cerrito, la que está hasta arriba, para suplantar justamente a la deidad, a Tonantzin, Coatlicue. Y en el siglo XVIII hacen toda una ritualidad, hacen toda una procesión. Bueno, perdón, antes de eso, durante todo el siglo XVII, cuando se inundaba la Ciudad de México, trasladaban a la Virgen desde aquí y se la llevaban a la Ciudad de México, o sea, allá a la catedral, para
pedirle, para solicitarle y que evitara inundaciones en la ciudad. Cuando había sequías, la sacaban de ahí y traían a la Virgen de los Remedios este, desde, desde Naucalpan. Ah, pues mira, ahí está lo que nos escribe Marco en el chat, ¿no? Nicanmopogua es el nombre con el que se conoce ampliamente el relato en náhuatl de las apariciones marianas de la Santísima Virgen de México, bajo la advocación de Guadalupe, que tuvieron lugar en el Cerro del Tepeyac, al norte de la Ciudad de México, ¿no? En Wikipedia. Entonces, ese es el relato, el que les digo, que es el texto, pues que ya nos está hablando justamente de todo esto. Y esto es importante porque entonces la Ciudad de México se viste, o ahora sí que está protegida. La Ciudad de México está dedicada a San José, que es el santo patrono de la ciudad, pero está bajo la advocación y está protegida bajo la advocación de la Virgen de la Asunción, a quien está dedicada la catedral de la ciudad. Pero a su vez, pues tiene baluartes a las afueras. La Virgen de Guadalupe, la Virgen de los Remedios en Naucalpan, la Virgen de la Bala, ahí en San Lázaro, donde están ahorita los diputados. Ahí era un santuario que dedicado a la Virgen de la Bala, y la Virgen de la Piedad, que está ahora ahí por Parque Delta. No sé si ubican por ahí en Parque Delta, en el viaducto, por esa zona. Ahí estaba la Virgen de la Piedad. De hecho, por eso se llama el viaducto Río Piedad, ¿no? Porque ahí estaba la Virgen de la Piedad. Y entonces, pues eran las 4 vírgenes que le daban una protección sacra, ¿no? A la Ciudad de México. Entonces, durante todo el siglo XVI se va desarrollando también, pues, la creencia, la devoción, más que la creencia, la devoción a la Virgen de Guadalupe. O sea, siglo XVI y siglo México no era la para toda la España, solamente esa cuando pues, como una virgen de mayor importancia, como la Virgen Morena. ¿Por qué? Pues porque además, y eso no indígena, criolla, bien criollos, son los que promueven la construcción de esta basílica. No viven en un cerrito allá arriba, en una capillita chiquitita. Hay que construir una basílica, una iglesia grande, que es la antigua basílica que ahora tenemos en la parte de abajo. ¿De acuerdo? Entonces, como todo con aquí, y viene bajando, bueno, es que más bien los les baja bien para la evangelización, insisto, ya para ir culminando, también para la evangelización, pues evidentemente pintores de principio europeos, pero luego pintores novohispanos. Este es Simón Pereins, ¿no? Este es el retablo en Tepeaca, allá en Puebla, o, o aparece más bien en el retablo de en Puebla, Simón Pereins, en donde en 58
se pinta, ahora sí que pinta este 58, perdón, les dije 58, lleva a cabo esta pintura donde muestra justamente la supremacía, ¿no?, con la cruz ante el paganismo, ¿de acuerdo? Que son estos personajes que aparecen ahí a un lado. ¿Qué implica esto? Carpio, pues, esto que aparece desnudo, tan sometido como si en un primer momento, como en el periodo barroco. Este es como que un inter en donde, pues bueno, los pintos dicen, bueno, y entonces pero con el indígena, cuando el indígena no conoce a su manera, ¿sí? Es de otro cuadro muy parecido, es este. Este es un Cristóbal Tlatelolco. Ahorita se conserva en Santiago Tlatelolco, la iglesia de Tlatelolco es enorme, ¿no? No es un cuadro, de hecho es un mural y es grandísimo, casi de unos metros de altura, aproximadamente, ¿no? Digo, se los traigo en foto y ya está, aquí lo tienen, ¿cómo se dice?, recuperado, pero en realidad no está en esas condiciones, porque fue cubierto para representar un mismo San Cristóbal de que todavía no pueden llevar a cabo estas representaciones y tienen que fortalecer eso trae nuevas órdenes religiosas para esta civilización y de alguna forma se transforma en Europa. Dudas de la evangelización. Igual en una de esas van a seguir surgiendo dudas. En España vamos a entender lo que les dije también, ¿no? Durante esta evangelización. ¿De acuerdo? Como ustedes saben, aquí ya no nos va a dar tiempo ahorita de ver estos temas, pero les voy les voy a compartir la presentación. Como ustedes saben, la Nueva España, eh, pues es un periodo en la historia de México que yo considero, yo insisto mucho en que vale la pena conocer, vale la pena aprender, vale la pena estudiar. Y no o sea, no para los que nos dedicamos, bueno, particularmente yo porque me dedico a estudiar esto, pero no tendré como un factor o algo lingüista, si lo quieren así. No, ¿por qué? Porque al final es unos 300 años, son 300 años que, digamos, que para lo que hoy México. Yo siempre he insistido, siempre les insistiré, ¿no?, observa de que igual se a ti los juegos, pero aparte de la España, pues son los antecedentes de la cultura mexicana, evidentemente. Cuando decimos Mesoamérica, no quiero decir que no sea importante y no quiero decir que no tengamos, que no recojamos mucho de lo que hubo en Mesoamérica, pero particularmente en la Nueva España es donde se da ese sincretismo, ¿no?, entre lo europeo y lo mesoamericano y deriva la cultura novohispana y a su vez la cultura mexicana.
que después, pues evidentemente se verá mezclada con lo afrancesado de Porfirio Díaz, o con lo inglés del siglo XIX, o con lo estadounidense de todo el siglo XX, ¿no? Y que durante todo el periodo del siglo XX, pues va a haber también ahí, digamos, una aculturación estadounidense, indudablemente, o sea, hasta nuestras palabras, en nuestras formas de decir las cosas, ¿no? Y nuestras acciones, nuestros procesos. Pero insisto, en la Nueva España podemos rastrear mucho de los males y de los bienes de México. Entonces, me parece muy, muy relevante, sobre todo, entender este proceso novohispano, este periodo novohispano, que a su vez también pues yo creo que en la primaria, más bien lo pondré así, primaria, secundaria, siempre nos ha parecido que la Nueva España son los edificios del centro histórico, es la religión, que la Nueva España pues es las haciendas, el campo, las fiestas, las iglesias. Y sin embargo, pues también tiene todo un proceso de transformación. Un primer periodo, un segundo periodo, un tercer periodo, ¿no? Nos vamos a encontrar con que el primer periodo vamos a dividirlo en siglos. Siglo XVI, pues es el periodo de formación, donde se van construyendo iglesias, donde se van construyendo, perdón, ciudades, pueblos, se van construyendo una sociedad, ¿no? A partir de la evangelización que ya vimos, pero también nos falta la parte de los conquistadores, que, o sea, no nada más vivían los frailes aquí y todo era muy bonito. También vinieron los conquistadores, también se repartieron las encomiendas, también se repartieron las tierras, funcionó una economía diferente, productos distintos que introdujeron a la nueva a México, ¿no? A la España, porque en esos momentos no existía México. Luego vamos a tener, perdón, el siglo XVII, donde ya hay una economía, ya hay una cultura novohispana, pero hay crisis en España. Los reyes españoles ya no son los grandes reyes que dominan el mundo, sino ya son estos reyes que se están gastando el dinero en guerras, o en la juerga, en la fiesta, ¿no? En la casa, ¿sí? Felipe III, Felipe IV y Carlos II, que son los últimos tres reyes Austria de España, ya no reinan ellos, ya es la nobleza, ya son sus validos, ¿no? Sus allegados, me refiero, los que están reinando y los que están tomando decisiones. No son Carlos V y Felipe II, que fueron estos reyes que incluso participaron en las guerras y que estaban al frente del ejército y que todos los nombran, ¿no? Como los grandes. Y entonces, aquí hay un auge, hay un auge económico, pues sí hay un auge porque se está explotando mucho, pero el dinero no se está quedando en la Nueva España, el dinero se está yendo a Europa. El dinero, ahora sí que la minería y la plata se está yendo. Entonces, es un periodo de crisis, entre comillas crisis, ¿no? Algunos, incluso muchos, dejan de estudiar el siglo XVII, 1600 a 1700, pues es que no pasa nada, o sea, ni fue bueno ni fue malo, muchas cosas, pero no hubo así cosas antes de cambios, de transformaciones, cuando al contrario, ¿no? Es justamente lo que el salto para que después venga el siglo XVIII de los Borbones, ¿sí? La parte en donde ya llegan unas ideas, el recurso diferente, ya llegan las intendencias en lugar de las provincias, en donde ya el dinero se está... No, que no te preocupes, que se están quedando sin batería, dicen, no te preocupes. Sí, en realidad pues es prácticamente esa parte, ¿no? O sea, los Borbones prácticamente pues vienen a transformar de alguna forma la cultura novohispana, en donde también ya rayas
Inglaterra sus revoluciones, Francia viene pues también con esta parte de la Revolución Francesa, y entonces pues van habiendo muchísimas transformaciones y que van a llevar. También es cuando llega el neoclasicismo hacia el siglo XVIII, cuando Carlos III, que sí, pues ahorita se lo estoy contando a grandes rasgos, ¿no? Pero eh, para que se entienda justamente la Nueva España, pero en el siglo XIX. Luego su hijo Luis I, muere su hijo y luego reina su segundo hijo Fernando VI, perdón, muere Fernando VI y luego reina Carlos III, que es su tercer hijo de otro matrimonio y que había sido rey de Nápoles. ¿Qué es lo importante con Carlos III? Bueno, de principio que construyó la Puerta de Alcalá, ahí en Madrid, ¿no? Entonces, pues, eso se tiene que destacar en primer término. Pero ahora sí que bromas aparte, la parte del neoclasicismo, él llevó el academicismo a la Nueva España. Gracias a él, bueno, a España y a la Nueva España, por supuesto, ¿no? Se fundó la Real Academia de San Fernando de las Nobles Artes, en donde pues, se rescata todo lo grecolatino. Se funda la Real Academia de San Carlos en Valencia, la Real Academia de San Carlos aquí en la Ciudad de México. El Real se fundan edificios, ¿no? Palacios que en esos momentos no se les llamaban palacios, sino simplemente son edificios para nobles. Vamos, transforma como tal toda la Nueva España, ¿sí? Y entonces, no es lo mismo la Nueva España de Carlos III que la Nueva España de Hernán Cortés o de Antonio de Mendoza, que fue el primer virrey de la Nueva España. Vamos a tener cosas totalmente diferentes. Y entonces, si hay algo que comer, si hay procesos que entender en todo ¿de acuerdo? Para la próxima sesión vamos a hablar justamente al principio de una economía naciente, que es la encomienda y las haciendas, y cómo se va a estar estas conquistas que tuvieron los españoles y cómo de alguna forma pues tienen que generar un nuevo sistema. Ahora hay que trasladar dinero de España a acá y de aquí a España. ¿Sale? ¿Dudas? Pues más bien de aquí a España, ¿no? No creo que se haya trasladado mucho Sí, de allá más bien para de acá. aquí a España, sí, porque de acá creo que no. ¿O dónde quedó? Exactamente. Se hundieron los barcos. ¿Dudas, Sí, preguntas, se quedó en comentarios? el Golfo. Chavos, Eh, pregunten, no, ¿no? todo súper. Yo tengo una duda, Daniel, que a lo mejor no, oye, no sé qué tanto sea verdad, por ahí alguna vez escuché que ahorita que hablabas de Tú dime. de los vocabularios y las gramáticas y todo eso, por ahí un Ajá. amigo francés se estaba quejando porque se enteró de que el náhuatl tuvo antes su gramática que la lengua francesa. Entonces, Sí, precisamente por este tipo de frailes que venían y que querían pues tener herramientas para poder sí. seguir su misión, ¿no? Sí, de hecho, porque fíjate que el francés y a su vez el castellano, digo, que van de la mano, porque las gramáticas y los vocabularios del francés y del castellano se hacen justo con el periodo de los Borbones, en el periodo del academicismo, hasta el siglo XVIII. Pero resulta que en el náhuatl, para poder pronunciaban las palabras, no hubo dispares de todos estos días. La Real Academia, la Academia Española, ¿no? Diccionario, igual. Sí. Eso es hasta el siglo XVIII. Muy bien. ¿Alguien tiene más dudas, Creo que preguntas, se comentarios? quedó trabado, Marco. Bueno,
Perdón. Saludos. Bye. Hasta luego. Bye. Ay, Bye. Gracias. Bye. Bye. Gracias, Daniel. Por nada, que esté muy bien. Igual. Bye.